una pregunta, Betty. ¿Tú, de casualidad, revisaste mi email? No. No, Ricardo, no sabe nada. Betty no vio el video. Pero te voy a pedir, por favor, que no me vuelvas a enviar ese tipo de cosas a mi email. Acuérdate que ella tiene acceso a todos mis dispositivos. Entonces era verdad. Pensé que ya no ibas a venir. Te estaba esperando. Yo pensé que a ti te incomodaba estar conmigo en público y lo... ¡Armand! ¡Ay! ¿Tú qué haces aquí? Más bien, ¿tú qué haces aquí? Hola, Betty. ¿Cómo estás? ¡Hola, Nico! ¿Tú eres? Sí, Patricia. Él es mi novio, Nicolás. Ay, Betty, what a night. Definitivamente, la práctica hace al monje, Betty. Me queda claro que con esta pinta puedo conquistar al mundo. Ya ni quien se entere de que estoy sordito. ¿Qué, Betty? No me veas con esa cara de toda demonia ahí, como la película esta del exorcista. ¡Ya! Es que fue horrible, Nicolás. Armando es un maldito, es un traidor, es un mentiroso, un patán. Y luego tú, solo te dejo un ratito y te vas luego a buscar a Patricia. Corrección, ¿eh? Ella me buscó a mí, Betty. Yo no la busqué a ella. Ay, y te hiciste mucho del rogar, ¿no? Sí, seguro. Eres igualito. Mentiroso y un novio infiel. Betty, ¿sí te acuerdas que esto del noviazgo es de mentiras, verdad? Es como una obra de teatro, una película o una serie. No es como Angelina y Brad Pitt que se conocieron en una película y se hicieron novios. No, aquí no va a pasar eso, Betty. Sí, ya sé. Pero en esta obra de teatro ya me hiciste quedar muy mal, como la novia cuernuda. Ah, órale. Órale, Betty, va. Digo, si quieres empezar acá a sacar los trapitos al sol, pues los sacamos. Porque tú andabas como que medio perdida, ¿no? Con el señor Armando. Pues yo no sé qué estaban haciendo, si le estabas checando acá la bolsa de Tokio con él o qué, Betty. ¿De qué hablas? Sí, Tokio por aquí, Tokio por allá, o no sé. ¿Qué andaban haciendo, Betty? Cuéntamelo. Uy. No me digas que te has ido a dormir tan temprano. Estamos en Miami. Déjala que a su edad el beauty sleep es indispensable. No le robemos sus 10 horas de sueño. Eres tan simpática, Cindy. Pero ¿sabes qué? Yo no soy tu papá. Que al que todo lo que le dices le parece maravilloso. Excuse me. Bueno, se nos está haciendo tarde. ¿Vamos? Sí, vámonos, que la amargura es contagiosa y siento que me estoy envejeciendo. Hola, Patricia. ¿Qué tal tu noche? ¡Marce! Te juro que pasé la peor noche de mi vida. No sabes el oso que hice por estar persiguiendo a tu maridito, tu vi. ¿Y Armando? A ver, Marcela, concéntrate. Aunque te cueste mucho trabajo entenderlo, Armando no es el único hombre sobre la tierra, ¿ok? Yo estuve con el novio de Beatriz. ¿Cómo? ¿El novio de Betty estuvo en el cóctel? No, yo no puedo creer esto. ¿Cómo es? Me imagino que otro esperpento. Obvio que es otro esperpento. Pero este es un esperpento que se viste bien y tiene dinero. Ay, pero no sé, Marcel, es como un niño con humor peculiar. Bueno, cualquiera que salga con Beatriz debe ser muy peculiar. Y bueno, lo importante, ¿Armando qué? ¿Cómo se comportó? Se comportó igual que siempre, Marcela. Es un antipático. A ver, Patricia, me refiero a que si lo viste con alguien. Bueno, ahora que lo mencionas, sí. Estaba con Cintia, la periodista, ¿te acuerdas? Obvio que me acuerdo de la periodista. ¿Y? ¿Se fueron juntos? Ay, no sé, Marce. ¿Cómo que no sabes, Patricia? Te pedí que estuvieras al pendiente. Marcela, estuve al pendiente, ¿ok? Pero te estoy diciendo que me pasó una tragedia. Pero por supuesto, a ti no te importa. Eres igual que Armando. A nadie le importa lo que me pase a mí en el mundo. A ver, espérate.
¿Qué onda? Perdóname, compirri, por haber hecho eso, pero es que la neta ya no aguantaba. Es que tú eres una mujer hecha para adelante, eres fuerte, eres inteligente, eres mejor que yo y me haces sentir bien. Pero yo sé que nuestros caminos pues no van para el mismo lado. ¿Cómo que? ¿De qué hablas? ¿Cómo que caminos? Ah, compirri, conmigo no te hagas. Yo ya sé que te gustan las mujeres, me lo dijo la pantera. ¿La pantera te dijo qué? Sí, mira, no te preocupes. Tu secreto va a estar bien guardado conmigo. Oh, a ver. Perdóname porque no te puedo ofrecer más que mi silencio. Y de verdad, deseo que encuentres una mujer que te quiera y que te ame porque pues es lo que me gustaría hacer a mí. ¡Wilson! No, a ver, ¡Wilson! Ay. A ver, Betty, explícame. No entiendo. En un minuto estabas muy visible y al otro ya no. ¿Qué si hubo toque aquí, toque allá? Me besó. ¿Qué? Y llovió. Tú lo golpeaste, ¿no? No, me derretí, Nico. Es que yo no sé qué me pasa con él, que no puedo. Me derrito y me encanta. Aunque sé que sus besos son mentira y que él es un desgraciado. No sé qué me pasa. Lo peor es que lo odio. Y lo amas, Betty. Mira, a ti te pasa que cada que estás con él, te vuelves débil. Se te van las piernas, como los boxeadores. Ay, no soy la única, ¿eh? Tú estás ahí con Patricia y déjame decirte que ya no te conviene, Nicolás, ya te lo había dicho. Ella piensa que tú tienes mucho dinero. Bueno, Betty, pero eso no es del todo falso. Porque mira, eventualmente yo en algún punto voy a tener mucho dinero. Entonces, Patricia está siendo visionaria de mi futuro. Pues sí, puede que sí. Pero ahorita, en el presente, tú eres Nicolás. Nicolás de Jackson Heights. Y cuando Patricia se entere de eso, seguramente... Sí, ay no. Se acabó la magia. Betty, ¿cómo vamos a salir de esta? Ay, no sé. Bueno, no importa, porque por ahora todo salió perfecto. Nuestro plan Otelo fue un éxito. Estaba todo celoso el señor. Bueno, al menos eso parecía, ¿no crees? Uy, pues resultó muy buen actor ese Don. Betty, ¿vamos a continuar con lo nuestro? ¿Sí? Sí, claro que sí, Nicolás. Esto solo es el principio. De hecho, ¿sabes qué? ¿Qué? Bésame. Debo reconocer que los diseños de Hugo marcarán tendencia. Armando tenía razón en darle la libertad para crear otra colección. Sí, es una pena, una lástima y una desgracia que esa colección vaya a acabar tan mal. Eso le pasa por meterse en mi camino. Exacto, señor. ¿Y qué sabes de nuestra infiltrada en Viena? Esa mujer recibió su dinero íntegro, señor. Ya. ¿Estás seguro que no va a hablar? Por supuesto que no. Ella sabe que calladita se ve más bonita. Además, esa mujer es una pretenciosa, es una codiciosa, es una ambiciosa, señor. Y le voy a decir una cosa, ¿eh? Esa mujer está involucrada hasta las rodillas. ¿Qué digo rodillas? Hasta la cintura. ¿Qué digo cintura? Hasta las... ¿Y esto? No cambiás vos, ¿no? Siempre revisando mis cosas. ¿De dónde sacaste tanta plata? La tengo y ya. Escúchame una cosa. Escúchame. Yo no estoy jugando. ¿Qué hiciste? Mis ahorros. Vos me mandás plata todos los meses, vendí algunas cosas, en fin. No, dijiste que venías para Nueva York porque no tenías plata. Ah, y a vos esto te parece bastante para vivir acá, ¿no? Me parece mucho. Me parece demasiado para que tú lo tengas. Y con la venta de todos los cuadros que te robaste de esta casa te da para tanto. Mira, cualquier explicación que te dé no me la vas a creer. Así que yo no me meto en tus finanzas, vos no te metas en las mías. ¿Estamos? Permiso. ¿Le robaste algo más a Hugo? Me encantaría robarle tu cariño. Eso.
fatal. ¿Qué? ¿Qué están viendo? No es lo que creen, ¿eh? Es exactamente lo que creemos. Cuernos. Ah, cuernos. Pues no, no es exactamente lo que ustedes están pensando, porque ¿ustedes creen que está pasando algo? Nosotros no estamos pensando nada. No, son cuernos y punto. Ay, ¿te imaginas al pobre de infraimundo? No va a poder entrar por las puertas con tamaña cornamenta. ¿Es en serio? ¿Ustedes no se cansan de estar metiéndose en la vida de los demás? ¿Qué fastidio? ¿Tú te cansas, Chufi? No, maná, ¿tú? No, nada. Viejas feas, gordas, asquerosas. ¿Saben qué? Si siguen así, le voy a decir al señor Mr. Smith y se van a enterar. ¿Eh? Sí. A mi cucarachito no le pongo el cuerno. Soy súper fiel. Va. De perro. Ay, no cabe duda que Dios tarde que temprano castiga a pobre infraimundo. Oh my gosh. Por fin le vemos la cara al novio de Betty. Mira, acaba de subir una foto de él con ella. Ay, eso quiere decir que ya no están peleados. Oye, ¿me regalas una gomita? Sí. ¿Más de una? Gracias. Oigan, yo me imaginaba a Nicolás como diferente, ¿no? ¿No está? Más alto. Sí, como más musculoso, más... ¿Más galante? Bueno, chicas, ustedes son tremendas. Ya con que la viera sinceramente es suficiente. La verdadera belleza se lleva por dentro. Mira, Sofía, así da gusto de venir a trabajar. Ay, se me hace que hay un chisme, ¿eh? A ver qué hay. Ay, esto es un chisme. Madre, cuéntamelo todo, por favor. La exclusiva, las fotos de Betty y su novio Nicolás. ¡Ay, qué sweet! Y lee el hashtag Perfect Couple, Loving Betty, hashtag Love is in the air, Betty and Nico forever. Mira, chicas, ahora mismo hay que darle like y comentar en la foto. Sí. Because they are the couple of the year. ¿Cómo van a ser? Eso es la pareja del año. O sea, digo, nada más fueran la pareja del año en Transilvania. O sea, ¿Y esta fea qué? al menos tiene novio. Estoy hablando con ella. Nadie. Entonces, ¿no me sentía? Ay, Patri, qué bonita eres. ¿Yo? No, yo le estoy hablando a mi gafete. Mira qué linda. No tanto. ¿Tú qué traes, eh? Nada, estoy harta, así súper harta del pelotón de las gallinas. Cada vez que llego siempre me están insultando y me dicen de todo. Y ya estoy harta. Ya no puedo más. Pues yo creo que te vas a tener que acostumbrar, sobre todo hoy, porque están histéricas por mi culpa. Traigo al novio de Beatriz, vuelto loco de amor. ¿Ya lo conocí? ¿Ya? Ajá. Ay, ¿y qué tal es guapo? No. La verdad es que ya lo estoy reconsiderando. Yo no sé si él y yo seamos... Siento que somos como... Incompatibles. 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 Pues eso. Búscalo en internet, Jenny. Incompatibles. 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 Esto, ay. Oye, ¿y qué te iba a decir? ¿Tiene dinero? Eso sí. Sí, sí se le notaba. Estaba vestido espectacular. Todo costaba un mineral, estoy segura. Yo sé de esas cosas. Ay, qué increíble. Entonces no es feo, solo es interesante. ¡Exacto! Te extrañé anoche. ¿Te gustaron? Sí. Sí, están muy lindas, pero yo esperaba el peluche de siempre. Lo sentía como más honesto. ¿Que no te gustan las flores? No, sí me gustan, pero no sé, extrañé los peluches. ¿Qué te pasa, Betty? ¿Qué tienes? ¿Yo? Nada. ¿Qué tendría? ¿Por qué me tendría que pasar algo? No sé, porque estás actuando muy extraño, estás como rara. En el cóctel me dejaste solo, te fuiste con Nicolás. Sí, porque ser asistente de presidencia y además
tuya, pues es una tarea difícil. Sí, claro, me lo imagino, pero pues yo quería estar contigo, solos. Quería consentirte. No sé. Darte un masaje. Hacerte el amor. Armando. ¿Qué? No. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Pues, ¿qué quieres? ¿Que todos descubran en VNM que somos amantes? Por favor, Betty, no somos amantes. No, tú y yo somos... Tú eres como mi novia secreta. Ahí está, secreta. ¿Que volvió a la prudencia usted, señor Armando? Por favor, ¿ves por qué estás muy rara? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me quieres besar? No, porque no quiero. Porque no quiero acostumbrarme a tus caricias, a tus besos, a estar contigo. Y que en la noche vuelvas a tu casa con tu prometida. Todo va a ser hasta la junta directiva. Yo te lo prometí. Ay, la junta directiva. Ya lo sé, tienes razón. Pero en ese momento yo le voy a decir a todo el mundo lo que hay entre nosotros dos. Tú me entiendes, ¿verdad? No, Tú sabes por qué lo hago. Es que no. Mi mente lo entiende. Pero mi corazón no entiende de números, ni de negocios, ni de juntas. Mi corazón solamente está sufriendo. Con permiso. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.